En nuestro país, millones de mexicanos viven con discapacidad. Al final todos tendremos una discapacidad, por la vejez, por lesiones, por el descuido. Pero la realidad es que en nuestro país todavía, en muchos lugares, en casi todos, las personas que viven con discapacidad viven la discriminación, los estereotipos y no logran tener una vida independiente. Hay esfuerzos loables, algunos importantes, pero es mucho más que entregar sillas de ruedas, es mucho más que simplemente ir a un centro de rehabilitación para tener las capacidades de vida. Lo que se implica en todo el proceso es lograr la integración, una integración laboral, el lograr realmente que todos los mexicanos con discapacidad puedan tener una vida independiente. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. A nivel global existen más de 1.000 millones de personas viviendo con alguna forma de discapacidad. Además, el 15% de estas personas tienen dificultades muy significativas de funcionamiento. La Organización Mundial de la Salud señala que las tasas de discapacidad están aumentando a causa del envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. En México, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, la prevalencia de la discapacidad es del 6% de la población. 7 millones de personas padecen mucha dificultad o no pueden hacer actividades básicas. 15 millones tienen dificultades leves o moderadas. Además, la principal concentración de la población con discapacidad se presenta en personas adultas mayores, particularmente en el grupo de 65 a 69 años de edad, donde existe un 5% de mujeres con discapacidad y casi un 4% de hombres. De acuerdo con la ENADID, en nuestro país las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria. 1 de cada 5 no está afiliada a servicios de salud. Enfrentan mayores complicaciones para acceder y permanecer en el sistema educativo. Solo 4 de cada 9 personas con discapacidad en edad escolar asiste a la escuela. Tienen una menor participación económica. Del total de la población con discapacidad, solo el 39% es económicamente activa. Presentan tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. El porcentaje de personas con discapacidad en pobreza es del 54%. Frente a esta realidad, el Estado mexicano tiene el enorme reto de garantizar las disposiciones contenidas en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual está vigente en nuestro país desde el año 2008, así como examinar y revisar que las leyes y las políticas promuevan una vida digna para toda la población. Lo hemos dicho muchas veces, todos vivimos o todos vamos a vivir una discapacidad en la medida que envejecemos. Pero sorprendentemente, aquellos que no se ve claramente esta discapacidad, no nos damos cuenta de miles, millones de mexicanos que por distintas razones, accidentes, enfermedad, nacimiento, viven una discapacidad. Y ha sido un compromiso de siempre el que el Estado mexicano ha enfatizado la integración de las personas con discapacidad. Y hay una larga historia. Por eso me da mucho gusto tener en el estudio a Santiago Velázquez, una de las figuras, uno de los líderes que por lo menos desde los 90, cuando trabajamos juntos, Santiago, encabezabas esta enorme exigencia, demanda de la integración de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Santiago, por venir al Estudio México Social y sobre todo para que hagamos un recuento, un rápido recuento de los avances, las promesas, los retrocesos. Exacto. Entonces, empecemos en los 90, que fue cuando trabajamos juntos. Han pasado más de 20 años y antes de que me haga este recuento, déjame que el público sepa la organización que tú presides, Vida Independiente. Platícanos de ella primero, o sea, cómo surge, por qué estás involucrado, cuál es su principal objetivo, y ya después pasamos a hacer este recuento. De acuerdo, bueno, pues en principio, pues gracias, Mario Luis, por la invitación. O sea, yo tenía ya tiempo con esa inquietud, ¿no?, de estar aquí frente a las cámaras contigo y hablar sobre este tema, ¿no? Para mí ha sido, en lo personal, un proyecto de vida. Desde que adquirí la discapacidad hace 35 años, me metí en esto
y pues sigo en esto, ¿no? Y yo creo que para ser más preciso en el tema de las demandas y las exigencias que tiene el Estado y el resto de la sociedad acerca de las personas con discapacidad. Pero pues te comento, Vida Independiente, como recordarás, en el 98 hicimos aquel evento mundial donde el presidente Zedillo pues tuvo a bien apoyarnos y tener aquí invitados de 97 países. Hubo 5.500 participantes y para muestra, te comento, hasta la fecha en el mundo no se ha organizado un evento con esa magnitud. Con esa magnitud donde estuvo Naciones Unidas, donde estuvieron, te digo, líderes de 97 países, donde cada uno traían sus temas, los 5 continentes del mundo aquí presentes en México, hablando sobre discapacidad. Y de ahí nace la inquietud de crear esta organización que se llama actualmente Vida Independiente. Ahorita, pues, no me dejarán mentir los millones de mexicanos que hay en el país, que ya de alguna forma, de una manera u otra, han escuchado de esta organización. Por varias ocasiones hemos peinado los 32 estados de la República, hemos ido formando nuevas generaciones para que empiecen a retomar este trabajo y este liderazgo, porque realmente esa es la función principal de esta organización, ¿no? De hecho, el concepto general que tiene Vida Independiente es decir, ¿qué es Vida Independiente? Es la capacidad que debe tener una persona con discapacidad para decidir el destino de su propia vida. O sea, decidir lo que quiera hacer. Si quiere ser maestro, si quiere ser alambrista, si quiere ser lo que quiera. Pero que él lo decida. Que él sea quien diga, yo quiero hacer esto, esta es mi vocación y este es punto. Porque si hacemos un poco de historia y como recordarás, cuando se tiene una discapacidad normalmente estamos sujetos a las decisiones de los demás. Pues si eres persona con discapacidad física, pues tú vas a ser basquetbolista. Un ciego, recuerdo que en ese evento me decía, Santiago, yo amo ser ciego, pero no quiero ser músico. Dijo, desde que nací me quieren hacer músico y para donde quiera que me manden, me quieren mandar a ser músico. Entonces, ese punto y esa decisión es algo que yo creo que nos atañe a nosotros. Y así como nos atañe la decisión, nos atañe la responsabilidad, que yo creo que ese es el parteaguas de lo que ha logrado Vida Independiente, romper todos los paradigmas y estereotipos que se han venido marcando estos últimos 16 años en su creación, precisamente porque hemos roto todo ese tipo de estructuras, ¿no? Si yo tengo que llegar a un punto, yo lo hago personalmente. Si me caigo, me levanto. Y en ese término, aprendo a caerme, aprendo a sentir lo que es caerme y aprendo a levantarme. O sea, esto lo que vine generando a título personal y por una forma de vida propia, dije, ¿por qué los demás no pueden ser tan independientes como yo lo soy? Y de ahí empieza a correr todo ese trabajo de ir estructurando, de ir perfeccionando el modelo para que todos los millones de mexicanos no sean como Santiago, sean mejor que Santiago. Claro, pero ahí sí estás enfrentando lo que sabemos, la profunda discriminación a las personas con discapacidad, los profundos estereotipos. Un niño con discapacidad no puede estudiar con los otros, un joven con discapacidad no puede jugar con los otros, un adulto con discapacidad no puede salir a las calles y se generan estas barreras, más allá de las que construye una sociedad que a veces, en este caso, como en muchos se ve, indiferente, fría, que no reconoce. Entonces, cuando vas a los estados, enfrentas esto en distintas medidas. O sea, tú vas a un estado y llamas, o ¿cómo logras articular esta conciencia que después se convierta en acciones? Exacto. No solo de las personas con discapacidad, que exijan dignidad. Exacto. Pero es que históricamente, y yo he estado cerca del tema, por lo menos de los 90 para acá, hay estos modelos de que piensan que la discapacidad es un tema nada más de salud. Exacto. Que es la prótesis, la órtesis, regalar la silla de ruedas. La silla de ruedas y punto. Lo cual está muy bien, digo, ¿cuántos actos has asistido tú? ¿Cuántos estuve yo? En lo cual el gran evento es entregar 10, 40 sillas de ruedas, como si eso fuera todo. No, entonces, ¿cómo enfrentas esto en los estados? Porque sigue habiendo esto, yo cada vez leo en los periódicos, ¿no? Tal evento se entregaron 50 sillas, 10 órtesis, 10 prótesis.
A veces ponen un camión con una rampa, ¿no? Exacto. Pero no llega más. Entonces, platícanos, ¿cuál es este proceso? ¿Cómo logras mover algo en un estado o una ciudad? Sí, yo creo que para nosotros en Vía Independiente el concepto está bien claro, está bien definido. O sea, la persona con discapacidad, la mayoría está en el fondo en todos los términos, ¿no? Si hablamos de indígenas, o sea, imagínate un indígena con discapacidad, y si es mujer, pues todavía tantito peor. Los niños igual, los adultos igual, o sea, cuando se tiene una discapacidad estás más a fondo. Y no importa en el punto en el que estés, ¿no? En la sierra, en el ejido, en donde sea. La persona con discapacidad es la más invisible, es la más olvidada, no está ni considerada, entonces está más abajo. Entonces, tú para sacar a un ser humano, desde mero abajo, pues tienes que darle todo lo necesario. Si lo invitas no sé, a un transporte adaptado, si no tiene ni para comer, se está muriendo de hambre, se está pudriendo en vida, porque normalmente el cuerpo de nosotros no tiene sensibilidad. Entonces es fácil que se deteriore, o sea, las consecuencias son fatales. Entonces, esta persona, o sea, estás hablándole incluso en las propias Naciones Unidas. En las propias Naciones Unidas yo me paraba, o no me paraba, bueno, coloquialmente en mi silla, y les decía, es que esto no va a funcionar realmente porque el tema de discriminación es mucho más allá de todo esto. Es la vida de la persona con discapacidad. Por ejemplo, gastábamos millones de dólares en definir cómo se debe de hablar a una persona con discapacidad, por ejemplo. Mientras que aquí en México te puedo decir, quienes podemos ser aludidos por ese tipo de términos somos el 10% de la población con discapacidad. Pero el 90% no, el 90%, María Luisa, está muriendo de hambre. El 90% se está muriendo allá por una escara. El 90% no tiene un solo peso para comer. ¿Tú crees que le va a interesar cómo le digan? Sí. Y Santiago, pues dicen, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ahí es el punto medular de esto, ¿no? Realmente quien hemos empoderado y quien hemos dado las definiciones de todo esto, somos un grupo que a lo mejor no hemos tenido la visión y no le hemos dado la importancia a estos millones de seres que están encerrados. Es por eso que todos los programas sociales, como por ejemplo la simple entrega de sillas, de lo que hablabas, no funciona. Así es, Silvia. Déjame ver un corte y regresamos, porque finalmente en el centro está esta visión asistencialista, pero también enorme discriminación, estereotipos. Totalmente. Y un enorme uso. Exacto. Porque bueno, me parece muy bien que entreguen las sillas o que entreguen las órtesis o prótesis, pero es mucho más, y ahorita hablaremos de eso. 20 años después, 25 años después, del 98, que fue la gran reunión mundial de discapacidad, hay un balance, deja ponerlo de una manera lo más objetivo, muy, muy agridulce, ¿no? O sea, porque sigue habiendo esto y hay que subrayar lo que dices. Si hay un grupo de población que vive la pobreza con mayor intensidad, son las personas con discapacidad, los niños con discapacidad. Y si se junta la otra dimensión de ser indígena, de ser niño con discapacidad, la gran pregunta constantemente que nos hacemos es, tantos eventos que a veces se hay con los grupos indígenas, no se ve un niño con discapacidad, un adulto, un ciego indígena. Nuevamente esta invisibilidad parece que nos sigue atrapando. Y por eso es importante hacer el balance. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Santiago Velázquez. Vida independiente, la gran bandera, una vida independiente digna, es lo que nos falta mucho por hacer en nuestro país. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Los tipos de discapacidad más frecuentes en el país son caminar, subir o bajar usando sus piernas, 64.1%, y ver, aunque se use lentes, 58.4%, mientras que el tipo de discapacidad que se presenta con menor frecuencia es la de hablar y comunicarse. Como recordarás, Santiago, en los 90s, cuando trabajábamos, yo estaba en el DIF, tú estabas en la organización, a mí me sorprendió en ese momento reconocer que en el país se había construido una cantidad de centros de rehabilitación, los CRES famosos,
que manejaba entonces el DIF nacional. Empezó esta idea de crear unidades básicas de relación en los municipios, impulsamos el tema, y había modelos como entonces el Gaby Brimer, hoy todavía el Gaby Brimer, ¿no? Que había una escuela y había una simiente, una semilla de la integración, que era mucho más que enseñar a manejar la silla o saber levantarse, ¿no? Y empieza a haber un esfuerzo por señalar que la integración requiere el esfuerzo de todo el gobierno. Exacto. O sea, una comisión nacional que a ver qué hace el IMSS, qué hace trabajo, qué hace comunicaciones, qué hacen las demás dependencias, desarrollo social, y hay avances incipientes. Digo, empieza a darse esta noción y compromisos. Tú recuerdas las reuniones que teníamos y había compromisos claros y obviamente hay que recordarlo, la fuerza de, digamos, todos los eventos deportivos con discapacidad, las Olimpiadas, ¿no? También era una manera de impulsar, ¿no? Empezar a ver estas enormes construcciones para tratar de que los que querían hacer deporte tuvieran instalaciones y bueno, había un incipiente y empieza a haber una conciencia de la enorme deuda. Yo tengo que mencionar, porque tú y yo lo sabemos, para mí en ese momento COBA, que era quien me asesoraba, me orientaba, me vinculaba, me permitía escuchar las voces de los que sabían, todos ustedes, y se generaron unas redes de promotores, en fin, había una estructura. Exacto. Llega el siglo XXI y pareciera que estábamos en un proceso de hacer no lo que se podía, sino que se necesitaba, mucho más. Y en ese momento, el gobierno de Fox, Calderón, yo me vuelvo un observador, ya no actor en estas causas. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó estos siguientes 12, 15 años? ¿Qué ha pasado? O sea, yo tengo esta percepción de avances con retrocesos a veces mayores, pero también la realidad de que de pronto todo se convierte en tener marcos jurídicos, ¿no? La ley de integración. Entonces, me parece muy bien que haya leyes, pero no hay reglamentos, y si hay reglamentos no hay presupuestos, pero bueno, esa es mi percepción global. Pero esos 15 años del siglo XXI, haznos un recorrido. ¿Qué fue pasando? ¿Dónde ves avances? ¿Dónde ves retrocesos? ¿Qué pasó este siglo XXI? Pues pasaron muchas cosas, Mario Luis, en todos los términos, ¿no? A veces desde los 90 para acá, te puedo decir que hemos dado pasos, así como lo mencionamos hace rato, hacia adelante, hacia atrás. Hemos caído, hemos levantado, hemos tratado de meternos donde realmente creemos que podemos hacer este cambio de paradigmas y este concepto hacia las personas con discapacidad, así como lo hice a través de leyes, ¿no? Las leyes se siguen haciendo sin dientes, o sea, no funciona. O sea, cuando le aplicas una visión a esto con falta de interés, no va a funcionar. Pero te digo, en gran parte yo creo que en estos años algo nos ha generado, y en términos positivos, en términos de conciencia, es que nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos que asumir nuestro propio papel. O sea, nosotros tenemos que hacer ese cambio porque ya pasaron siglos y el Estado no ha hecho lo que le corresponde. A lo mejor por el sistema, ¿no? Por el cambio, los cambios que hay de funcionario, los cambios de partido, los cambios de todo, y quien va entrando no tiene ni idea de esto. Y el concepto que tienen ellos de venir a ayudar es ir a donar, ir a la despensa, es la dádiva, es todo lo demás, en vez de enseñarnos a pescar. Entonces yo creo que ahí es donde Vida Independiente entra como parteaguas, donde va marcando la pauta, donde este liderazgo, donde este concepto tiene que marcar la diferencia, tiene que marcar la diferencia en términos de indicadores. O sea, para nosotros en Vida Independiente los indicadores es cambiar vidas. Si no tenemos vidas cambiadas, lo que hayas hecho no es suficiente. No. Y en este proceso, me gustaría tu opinión, a mí me toca el inicio, el arranque de esta propuesta poderosa de los medios de comunicación, Teletón. Y parece que Teletón, año con año, hace un evento televisado, genera una visión de la discapacidad. Exacto. En su momento yo señalé algunos puntos que me parecían
inconvenientes de que toda la discapacidad es una discapacidad motriz, las sillas de ruedas es mucho más y bueno, ha ido avanzando, pero no hay duda que se fue diluyendo también y tuvo un efecto. Me gustaría tu apreciación del Teletón, porque año con año un gran evento televisivo, se construyen centros que son, hasta donde yo entendía, con gasto operativo de los estados y grandes instalaciones. Y por otra parte seguían los CRES y las unidades básicas de rehabilitación que había en los municipios. Teletón, ¿cómo jugó el papel? ¿Cómo es tu apreciación en estos 15 años, 20 años que tiene Teletón? Pues fue un poco peculiar en ese sentido. Yo recuerdo que cuando el evento mundial que hicimos en el 98, sí, que nació el Teletón, que incluso negociamos la fecha del primer Teletón para no cruzarlo con este evento mundial que teníamos, Francia, de hecho, te digo, a mí me costó la presidencia mundial precisamente por eso. O sea, la bandera de Europa para que no llegara yo a la presidencia mundial fue decirles a todos los delegados que venían de los 97 países, decirles que yo apoyaba el Teletón y que yo debería de demandar al Teletón, que porque la imagen del Teletón era de lástima y todo lo demás. Entonces fue para mí incluso tajante, ¿no? La creación del Teletón. Entonces yo en términos de esto acudí al Teletón, hablé con Fernando Landeros y le dije, mira, mi visión es esta. Independientemente de la que se dé a nivel mundial, mi visión es que tengamos un concepto más claro de la discapacidad. No se me escuchó en ese tiempo. Durante todos los años que estuvieron trabajando el Teletón, por ejemplo, Vida Independiente no aparecía en ningún Teletón. Incluso hubo una especie de controversia, ¿no? Y de críticas acerca de la organización, acerca de parte del Teletón. Pues el Teletón es fuerte. Vida Independiente en ese tiempo pues era Santiago, era una pequeña estructura y todo lo demás. Afortunadamente fuimos creciendo y obviamente el Teletón fue en deceso. Fue en deceso porque la gente, pues a lo mejor fueron cuestiones políticas, a lo mejor lo que tú quieras, la falta de visión o el concepto que se maneja la discapacidad, fue un poco haciendo el deceso. Y ahí es donde ya pudimos negociar y pudimos cruzar lo que sí te puede tener bueno el Teletón y lo que sí tiene Vida Independiente para ir haciendo una alianza, porque esto era real. Teletón era una fuerza económica y pues tú sabes que en este país... Pues, una gran fuerza económica que además atrapaba la voluntad de los gobernadores en turno, que festejaban y señalaban que tener un Teletón era el gran logro de la discapacidad. Exacto. Cuando en lo mejor de los casos era una instalación necesaria, importante, exacto, pero no suficiente porque está el tema de garantizar vida independiente y eso implica integración. Sí, es darle la vida a la persona, es que tenga esa capacidad de todo esto. O sea, todos los seres humanos, mira, yo divido esto en la discapacidad y lo dije en la presidencia, por la experiencia que he tenido estos 35 años en esta silla y andando, pues ya en 64 países me he estado moviendo, pues imagínate. O sea, el concepto me ha quedado claro del 100% de la población con discapacidad, un 15% de la que actualmente está ahorita, y te hablo a nivel global, son los que deberían de tener los programas asistenciales. O sea, discapacidades múltiples, discapacidad intelectual muy acentuada, los que realmente... no se pueden valer por sí mismos. Por sí mismo, por su capacidad intelectual, etcétera, y todo lo demás. Por sus limitaciones brutales. Pero el 85% sí lo podemos hacer. Y ese 85% estamos conscientes. Pero ese 85% está perdido, Mario Luis, porque... O sea, en estos años nos dimos cuenta, unos a través del chantaje, otros a través de la conmiseración, y a eso agrégale el concepto social y la falta de apoyo del Estado y a veces la falta de visión, pues ha hecho que la persona con discapacidad esté en un lugar, ese 85%, en un lugar que no nos corresponde. Y que no lo hemos ganado desgraciadamente porque no hemos aprendido a luchar todo esto. Entonces, yo creo que eso es algo que tendríamos que valorar todos y con los teletones y con todo mundo juntar y formar alianza. El Teletón tiene un nivel de importancia, pero cruzando esa línea ya no entra. Está de los problemas reales de cómo llegas al Teletón, que ¿Cómo llegas al Teletón? Cómo una familia tiene que cargar a su hijo de 15 años y trasladarlo. Pero bueno, sin duda es necesario y tiene sin duda un aporte. Pero en términos de política pública, en 2011 se crea el CONADIS,
¿no? Una Comisión Nacional de Discapacidad, como una respuesta ahora sí de coordinar a todos, a todo el gobierno finalmente. Pero parece ser que el CONADI sale, pues nace nuevamente sin dientes, sin capacidades, se perdió. Sí, pero hay incluso quienes dicen que es anticonstitucional el propio CONADI, ¿no? O sea, no está fundamentado en nada. Los recursos que se sacan normalmente no son desde el punto de vista legal bien sacados, etcétera, porque no está bien solidificado. Depende de lo que le asigna o le transfiere los DIFs, el DIF nacional, los DIFs, otras dependencias. Una instancia que no ha tenido el peso para coordinar sin los recursos, que estuvo creo que en salud y ahora está en Sedesol. En términos de diseño nacional tampoco avanzamos. No, para nada. Para nada. Incluso nosotros como BID Independiente siempre hemos propuesto, la discapacidad ya no solo ni en desarrollo social, ya tiene que estar en economía. Los tiempos van cambiando, Mario Luis. O sea, nos van exigiendo una inclusión mucho más rápida, una competencia mucho más rápida, porque si no nos traga todo esta vorágine que hay social y de todo tipo. Entonces tenemos que estar en ese nivel. Entonces ya tenemos que incluso cambiar inmediatamente. La discapacidad tiene que verse como una característica, como cualquier otra. Sí, todos vamos a tener una discapacidad, todas las tenemos. Exacto, por ser gordos, por ser chaparros, por ser más lentos, por ser viejos. Por ser viejos, por lo que sea. Y así es como tiene que ver. Si ese 85% es algo de lo que te digo, yo grito. O sea, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Por qué no lo pueden hacer? Sencillamente porque no les hemos dado las herramientas a esta gente. O sea, podemos tener a esta gente en el piso y si le damos solo una silla de ruedas, aquí lo dejamos. Si nomás solo la silla de ruedas, pues lo vamos a soltar y va a volver a caer. Si es la dádiva nomás, le tienes que dar todo. La silla de ruedas, el cojín adecuado, la capacitación, la inducción de responsabilidad, el enseñarlo a que se esfuerce. Cuando la persona con discapacidad, si es algo que ha tenido efecto positivo en la organización, cuando ellos perciben el beneficio del esfuerzo, Mario Luis, dicen, esto es lo que quiero, Santiago. Sí, una vida independiente. Totalmente. Déjame hacer un corte y regresamos porque, pese a todo, y me gustaría que hablemos de esta imagen que no representa una realidad. Las personas con discapacidad que obtienen empleo, que tienen seguridad social, que tienen un salario. Eso es a donde queremos llegar. Exacto. Y hay evidencias que me gustaría que tú las muestres porque aunque son muy pequeñas, sí muestran que de pronto hay lugares donde sí. Exacto. De eso lo haremos ahorita regresando del corte. De la enorme realidad que pese a que está en el discurso de todos los partidos, en todos los sexenios, pese a que ha habido un esfuerzo privado importante, también ese esfuerzo privado, Teletón ha llevado a una visión en la cual se piensa que solo es la rehabilitación física, que es un primer paso. Es construir la capacidad de ser independientes. Y eso no lo puede hacer un Teletón o un centro de rehabilitación. Lo tiene que hacer el Estado comprometido de abrir espacios dignos de vida independiente para todos. Exacto. Bien lo dice Santiago. Todos vivimos una discapacidad. Y ha sido realmente una de las agendas sociales más usadas, pero en el balance tenemos un enorme rezago y una enorme realidad de muchos lugares en que ni siquiera las rampas son las adecuadas, ni siquiera se respetan. No hablemos de realmente garantizar espacios públicos, escuelas, trabajo. De eso lo haremos regresando del corte al Estudio de México Social. La discapacidad es una condición que puede presentarse de muchas maneras en cualquier momento del ciclo de vida de las personas. Las causas que la provocan también son diversas. De acuerdo con datos de la ENADIT 2014, por cada 100 personas con discapacidad, 41 la adquieren por enfermedad, 33 por edad avanzada, 11 por nacimiento, 9 por accidente y 1 por violencia. Destaca que la enfermedad o la edad avanzada son las principales causas para todos los tipos de discapacidad considerados y que 30.3% de las discapacidades relacionadas con mover las extremidades superiores e inferiores tengan como causa algún accidente. Pero pese a todo hay de pronto lugares donde vemos
que esta vida independiente es posible. Claro. Alguien hizo algo, alguien logró que se abrieran espacios, por pequeños que sean, pero son importantes. Uno es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin duda es emblemático porque ahí nos enfrentamos realmente, ahí están trabajando, recibiendo, checando los documentos. Platícanos de estas experiencias, ¿cuáles otras hay y cómo surgieron y también por qué se quedaron nada más ahí? Exacto. Sí, mira, el tema yo creo que es algo de mucho más de fondo. O sea, cuando la persona con discapacidad termina una línea, termina una rehabilitación, termina todo esto, o sea, como todo ser humano, pues tienes la inquietud y quieres llegar a ser lo que todo mexicano, lo que todo ser humano. Entras a la primaria, secundaria, terminas tu licenciatura y ¿qué es lo que quieres? Un empleo. Claro. Y quieres levantar un cheque que te costó, que te sudó gracias a tu esfuerzo profesional. Eso mismo queremos en la persona con discapacidad. El tema es el cómo. Y el cómo yo creo que en gran parte ha sido con Vida Independiente. Es por eso que te repito, es el parteaguas. Es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo hacerlo? No más que pararnos a dar un discurso. Santiago no es ponerse frente a un público y hablar un discurso y sí se puede y vamos. No, vente de la mano. Juntos. Vamos a tropezar exactamente donde tú crees que no se puede. A la hora de levantarte, a la hora de cambiarte, a la hora de enfrentar el transporte público, a la hora de marcar tus horarios para llegar antes a tu trabajo de la hora marcada y para que así se dé. En el caso, por ejemplo, del aeropuerto, pues por lógica es deducible que tienes que llegar con un horario más que militarizado. Porque no puedes llegar tú a viajar y que te digan, no, pues mira, la persona con discapacidad no ha llegado, fíjate, y tienes que entenderlo. Y tú con tu base a abordar ya el avión queriendo salir. O sea, en ningún momento. Y de hecho creo, de los proyectos y programas que tenemos de inclusión laboral, ese es el de más éxito. Por ejemplo, no hemos tenido una sola queja en 7 años, por ejemplo, con 77 muchachos, de que nos diga Eulen que incluso no es una contratación del Estado, es una contratación de la iniciativa privada. Y tú sabes que si en la iniciativa privada no cumples, te vas. Sí, Ahí no hay de que hay un presupuesto y que para el próximo año y se pierde. No, ahí das, te doy. Si no, te pelas. Entonces, no hemos tenido ninguna controversia en ese sentido. O sea, los chicos aprenden a tener una responsabilidad y la única es a través de esta filosofía que tenemos nosotros. O sea, no hay incluso empresario que no nos diga, si tú me mandas gente como la que está en el aeropuerto, yo te contrato 1000 sin chistar, ¿no? Como lo hace GNP. O sea, GNP es la otra empresa emblemática de tener personas con discapacidad. Que es dueña de... Sus dueños pues, son gentes que tienen más empresas, tienen universidades y tienen petroquímicas y tienen todo. En una reunión que tuvimos con el dueño nos dijo uno de los dueños de la familia, de él y de la familia, de los que son dueños de la aseguradora, me dijo, quiero 1000 de esos. ¿Caballeres? Sí, quiero 1000 de esos, Santiago. ¿De dónde los saco? Primero, por todas esas lápidas, esas losas que nos ha cargado el Estado, de que tú tienes que hacer esto, de que tú tienes que estar en rehabilitación. ¿Por qué tengo que estar siempre en rehabilitación? O sea, voy a rehabilitación como cualquier otro ser humano, en mis espacios libres, cuando tenga tiempo, cuando me dé mi capacidad, etc. Y tengo que ver cómo el arreglo para llegar ahí, en qué transporte público, exacto, ¿no? o con qué familiar me ayuda para estar ahí a la hora y me recoja. Totalmente, o sea, en ese sentido, o sea, y cuando tienes trabajo, Manuel Luis, tienes capacidad para comprar tus ondas. O sea, nosotros no sentimos el cuerpo, tenemos que cateterizarnos, Manuel Luis. Imagínate los cientos de miles de jóvenes ahorita que no tienen capacidad ni para comer, menos para comprarse una sonda. Ahora te la pongo más fácil. Imagínate que tú no puedas orinar hoy todo el día. Imagínate, así nada más lo que sucede con tu cuerpo. Sí, y lo que es peor, como no sientes el cuerpo, pues tú sigues adelante, ahí sigues acostado, postrado en la cama, y se murió y no pasó nada. Pero cuando están conscientes de eso, llega un momento que dice María Luis, esto es algo que necesito, o una de dos, o ya morirme en este momento, ya acabar con esto, o buscar la alternativa.
Sí, Y porque esa- el costo para la familia, Exacto. madre, hermana, de conseguirme la sonda, etcétera, Exacto. No- y la frustración de no poder contribuir a eso, ¿no? O sea, a subsistir. te llevas la familia. Entonces, cuando llegamos nosotros como vida independiente, le decimos, ok, ya hiciste tu rehabilitación, ya estuviste en el CRE, ya estuviste en Teletón, ahora vente, vienes con nosotros y vamos a ir de la mano. Pretextos no vas a tener porque yo estoy en la misma condición o peor que tú, ¿no? Con tu nivel de lesión, etcétera, y todo lo demás. Pero ellos viviendo esa necesidad te dicen lo que sea. Sí, sí. Entonces ahí es donde entra esa dinámica. Y eso es algo que lamentablemente solo lo hacemos nosotros como organización, pero si lo hiciéramos en alianza, conjuntamente con el Estado, yo te aseguro que tuviéramos ahorita millones y millones de gente pagando impuestos. Así es, o sea, y hoy estamos, digamos, ante la evidencia. Hay empresas ejemplares, GNP, Claro, EULE. GNP, EULE, HCBC es el Digo, porque hay que parteaguas. mencionarlas, porque si ellos pueden, y obviamente lo están haciendo sin perder dinero, tampoco estamos Sí. pensando que están No, para nada, para haciéndolo nada. como un asunto Pero recreativo. tienen la conciencia Pero- total, ¿no? Porque saben, me dicen, Santiago, ¿cuál es el problema? El problema es sacarlo desde el piso. ¿Qué significa sacarlos del piso? Ir primero yo ponerles unas nalgadas y decirle o te pones bien o no la hacemos. Sí, la silla de ruedas, el cojín, la capacitación para la silla, la disciplina para que tengas una actitud de responsabilidad como todos los demás, para que adquieras tu autoridad moral, así vas a cuidar tu cuerpo, etcétera. Para eso necesitamos recursos. Para que tú digas que eres una empresa socialmente responsable, hazlo así. Porque de repente dices, oye, Santiago, necesito un ingeniero, pues ya le llevo el ingeniero, ya lo califica y todo, y entra. Y dices, soy socialmente responsable. ¿Y qué tuviste de social? En ese sentido, déjame decir una cosa. Por una parte, genera sorpresa, si no sospecha. Cuando llegas a una empresa, Exacto. a un canal, Sí, sí, y de pronto dices, no hay nadie con discapacidad. Obviamente hay gente que quisiera entrar, exacto. pero no está la rampa. No Y está. o está la rampa, y lo comento porque es real. Cuando yo invité a Santiago, yo le avisé al canal que era importante que hubiera una rampa. Pero la rampa, a un Santiago que yo lo he visto subir escaleras, bajar escaleras, aventarse de aviones y de todas Exacto. partes te avientas, pues tuvo problemas para subir esa rampa. Y miren que yo lo he visto hacer Exacto. alardes de control. Entonces, la realidad debía ser que en todo lugar hubiera personas con discapacidad, porque las hay, el número. Exacto. Y en ese sentido creo que es muy importante que la vida independiente, creo que el mejor indicador, tú das el indicador, es un trabajo asalariado, un trabajo digno. Totalmente. Eso implica haber tenido desde abajo, como tú dices, el haber pasado por el Teletón o el CRE, el haber tenido una escuela, el haber tenido el apoyo para la beca, Exacto. para poder ir y alimentarte y transportarte, y después que haya la conciencia que una persona con discapacidad tiene igual o más Exacto. capacidades profesionales. Ahí es donde nosotros tenemos que detonar y demostrar de lo que somos capaces, ¿no? Pero lo importante es cuando empiezas a enseñarlo, a inculcarle una rehabilitación donde lo enseñas a pescar y no a comerse el pescado nada más, ¿no? Es porque si Déjame no, concluir este bloque, porque toda la estadística social nos dice que las personas con discapacidad son las que viven con mayor pobreza. O sea, el porcentaje de personas con discapacidad en pobreza es mayor que los que no tienen. Sí. Cuando vemos los indicadores educativos, la población con discapacidad, niños, niñas y jóvenes, son los que tienen mayor deserción, mayor población porque no tienen los apoyos. O sea, todos los indicadores sociales inciden con mayor crudeza y mayor dureza en las personas con discapacidad, porque nos habla de una sociedad, un país que no es incluyente y que finalmente nos muestra la enorme realidad de que incluso cuando los empleos, las personas con discapacidad son las que tienen peores empleos o mayor informalidad o empleos más precarios, y es no por la falta de voluntad o capacidad, es una sociedad que sigue siendo renuente. exacto. Y lo que tú enfatizas, un Estado que, pese a una ley, pese a un diseño institucional, no se logra articular esa voluntad. Y eso ha llevado a observaciones Claro. del Comité Convención. Internacional para las Personas con Sí. Discapacidad. Recientemente hizo observaciones muy duras al Estado mexicano, en 2014, en el cual obviamente Exacto. señala el tema de la discriminación, de la enorme invisibilidad de la discapacidad indígena, en fin. Vamos a un corte y regresamos para hablar de esta parte, Exacto. de lo que hay que hacer de acuerdo a organizaciones, de acuerdo al comisionado de la Comisión Internacional de Personas con Discapacidad,
¿Y qué es lo que deberíamos estar Ahí exigiendo? yo creo que es el punto medular en esto. Déjame ir a un corte y regresamos para hablar de esta parte, la enorme realidad. Tenemos que hacer no lo posible, lo deseable, lo que está en nuestra compromiso para construir un México social. No habrá un México social si no hay una sociedad y un Estado que realmente asuma la inclusión de las personas con discapacidad para una vida independiente, como Santiago ha dicho desde hace muchos años. Vamos a un corte y regresamos. De acuerdo con datos del INEGI, 1 de cada 3 personas de 15 años y más con discapacidad no recibe dinero. Entre las que sí, 2 de cada 5 tienen como principal fuente de ingresos sus trabajos. Le siguen los programas sociales del gobierno con un 39% y la jubilación o pensión con el 21.6%. Destaca que para los hombres con discapacidad, la principal fuente de ingreso es su trabajo, pues 1 de cada 2 recibe dinero de este, mientras que para el 48.4% de las mujeres con la misma condición, la fuente predominante son los ingresos por algún programa de gobierno. Santiago, recientemente el Estado mexicano, el Estado, recibió observaciones, señalamientos de Naciones Unidas sobre lo que hay que hacer. Incluso la nueva comisionada del CONADIS, Mercedes Juan, asistió y hizo alguna intervención. ¿Cuáles son estas observaciones, digamos, tú dirías que son emblemáticas en términos de mostrar lo que hay que hacer? ¿Y cuál sería, digamos, tu planteamiento los próximos meses, los próximos 3 años de esta administración? ¿Qué hay que exigir? ¿Qué hay que impulsar? Recientemente estuviste en una reunión con el presidente y yo te vi en la prensa. ¿Cuál fue el compromiso que se asumió ahí? ¿Y dónde estamos? Han pasado 2 o 3 meses de esta reunión. Sí, mira, te comento, yo creo que en parte siempre que abro la boca para emitir algún comentario a título personal y desde mi punto de vista y de acuerdo a mi experiencia, normalmente inicio diciendo todas estas observaciones y sobre todo si son críticas de errores, de fallas, o sea, yo me siento parte de ellas, ¿no? Porque yo en cierta manera he asumido un papel de liderazgo con mi gente, con mis grupos, con mi organización. Y entonces cuando alguien del exterior hace una observación y todo, o sea, la siento parte de mi responsabilidad. O sea, si yo le digo al Estado, no estás haciendo algo, o sea, es prácticamente como que si literalmente estuviera diciendo, no estamos haciendo algo. O sea, yo porque normalmente lo dicen, no, pues es que ya empezó a tirar piedras, ¿no? O sea, hay realidades. Hay gente muriéndose ahorita en el país. Hay gente muriéndose con discapacidad que no tiene ninguna oportunidad en ningún sentido y esa falla es falla general, es falla mía como líder, es falla como mi organización porque lo que estoy haciendo no estoy llegando a todos los que debería llegar. Entonces, en ese sentido y desde esas observaciones que se dan a través de la convención por parte de Naciones Unidas, etcétera, o sea, te digo, asumo esa responsabilidad, pero también te digo que tengo la capacidad para decir el cómo le podemos hacer para cambiar y para vertir ese tipo de comentarios y sobre todo ese tipo de resultados, que es lo que más me interesa a mí, ¿no? Mi gente, la gente que está acá y que no recibe ese tipo de beneficios o de herramientas para poder pescar. Entonces ahí es donde yo siento que la falla es generalizada. Y en ese punto, te digo, ese es en lo que hemos trabajado o lo que he trabajado yo a título personal estos 35 años y sobre todo ya en especial estos 16 años de vida, de existencia de vida independiente. O sea, te digo, tenemos el cómo. El punto es algo como decías, hace 2 meses estuve ante el presidente, le dije cuál era la situación, cómo estaba la situación, nos comprometimos ambos en 6 meses de dar resultados en base a las experiencias, en base a lo ¿Esto sería en diciembre? En noviembre se cumple, pero yo pienso que se va a tomar como el mes de diciembre por el tema del Día Internacional. El 3 de diciembre, digamos, ese día del corte debía haber una reunión al más alto nivel en el cual... Exacto, donde se den resultados o donde se diga no hemos podido hacer nada. ¿Qué son los planteamientos que se derivan de estas observaciones y tu experiencia? ¿Cuáles son los compromisos que tenemos ahorita, digamos, enfrente?
Pues hay bastantes. por parte del jefe del Estado, no más, no menos. No, por ejemplo, él se comprometió a enviar un paquete de iniciativas para reformar las leyes, para que se le ponga dientes, incluso se le dé presupuesto. En ese momento yo recuerdo que le hizo un comentario cuando nos dieron a conocer en la Cámara de Diputados la ley, o sea, y, holgándose ahí echando la boca a los diputados, y levanto la mano y le digo, oye, dime primero cuánto tiene de presupuesto la ley. No tiene, dijeron, no, pues no tiene nada, es que la premura fue rápida, las sesiones y todo lo que normalmente pretestan, y no nos dio tiempo para reconsiderar este presupuesto. Y le dije, me hubiera gustado que la ley fuera para ti, para ustedes los diputados, a ver si se te olvida el presupuesto, a ver si te olvida eso. No, pues le causó ahí risa al presidente, y le dije, eso tiene que tener dientes y presupuesto para que se lleve a cabo. Entonces, el compromiso se fue dado por una parte, y la otra le dije, esto no tiene que ser de flor de un día, no, ni un torito de petate, o sea, tiene que tener seguimiento, tiene que tener consecuencias a favor o en contra, o de observación o de reconsideración, lo que sea, pero tiene que tener. Entonces le dije, te pido que en 6 meses nos volvamos a reunir con todo tu gabinete para que estés dando resultados de qué es lo que está haciendo cada uno correspondiente a su responsabilidad. Entonces dijo Santiago, no me doy más espacio para decirte y para comprometerme que sí, en 6 meses te doy como respuesta, nos reunimos aquí mismo para dar resultados. Y yo creo que ahí es donde sería el corte, como dices, más importante del año a nivel nacional para poder dar respuesta y poderle decir... Pero a ver, en acciones concretas, o sea, tenemos el tema de la educación. De educación. O sea, de integración. Yo acabo de ver en varias escuelas en que nuevamente el niño con discapacidad está en el rincón, está aislado, ¿O ni va? o no va porque no puede llegar. Exacto. Entonces, en educación hay compromisos de habilitar espacios, habilitar baños, hacer fácil el acceso, y hay una voluntad, que haya una voluntad real. Exacto. En términos de salud, ¿cuál sería el planteamiento? Realmente una estrategia para evitar... Hoy una de las causas de discapacidad, tú y yo lo sabemos, es obviamente diabetes y otra vez accidentes. Exacto. Y la enorme violencia que genera discapacidad, que a veces no la mencionamos, pero muchos, miles de mexicanos, a raíz de un accidente o una violencia en la casa, en la calle, en el asalto, se queda con una discapacidad de hemiplegia, cuadriplegia, ahí, o sea, ¿cuáles son los compromisos? O sea, porque me imagino esta reunión, ¿qué es lo que deberían estar haciendo? ¿Qué es lo que se está exigiendo? Aquí es donde deberíamos en estos 6 meses estar reunidos con cada una de las secretarías para ir diciendo todo esto de por ejemplo, lo que estás hablando tú, más todo lo que falta en términos de salud, en términos de inclusión, en términos de todo lo que corresponde a las secretarías que tienen, ¿no? La accesibilidad, por ejemplo, con la Secretaría de Comunicación y Transportes, etcétera. O sea, eso es lo que deberíamos estar haciendo ahorita. Y te digo, no lo estamos haciendo. Ahora, tú vas a los estados continuamente. Me imagino que vas y buscas una reunión al más alto nivel, el gobernador, sí. Y algo similar, que se comprometa e impulsa a las organizaciones locales, que imagino son tus contrapartes. Sí, yo creo que, por ejemplo, una de las responsabilidades más fuertes de nosotros es de que, por ejemplo, voy a los estados y están solas las calles. Están solas las calles y nosotros como Vida Independiente, o sea, estén o no las rampas, estamos fuera. O sea, y dicen, es que es muy difícil. Pues sí es difícil, pero tenemos que romper todos esos esquemas. O sea, del no se puede, es complicado. Entonces, lo que hacemos nosotros como Vida Independiente es formar pequeños núcleos de guerreros para que empiecen a generar esas batallas en sus comunidades, en sus municipios, en los estados. Eso es justamente lo que está haciendo, porque yo ahorita, como Vida Independiente, no le veo otra manera. Si nosotros mismos no salimos a romper esas barreras, no va a funcionar. O sea, lo he vivido ya por 35 años y he tenido desde que adquirí la discapacidad hace 35 años la experiencia de otros que tuvieron otros 20 años o 30 años en silla de ruedas, y realmente de la casa y la exigencia no lo podemos lograr. Ni los medios de comunicación, incluso ni el Estado, ni todo mundo lo va a lograr si nosotros no lo hacemos. Entonces la invitación de nosotros, yo te puedo hablar, hay más de 10,000 ahorita guerreros de Vida Independiente en el país luchando por esto. Lamentablemente, pues se disemina muy fácilmente porque el país es muy grande, porque pues hay 32 estados, o sea, estoy hablando a lo mejor de
30 o Pero 300. ¿cómo le haces? ¿Dónde sacas recursos para todo esto? O sea, ¿cómo una Pues organización vive dice- realmente también de bien de la voluntad de solidaridad y de una vida ejemplar que yo puedo decir, el caso tuyo y gente que tuve el privilegio de conocer, como Gilberto Rincón Gallardo, Exacto. mi queridísima amiga Covadonga Pérez, Sí. que para mí eran sin duda evidencia de voluntad y esfuerzo, pero también se requiere apoyos. O sea, Sí, mira, te comento, dentro del Estado, dentro de la sociedad, o sea, no todo es malo. Hay gentes que sí están dispuestas a contribuir, ¿no? Como el caso tuyo, por ejemplo, el darnos este espacio o todos los demás para poderles decir al resto de la sociedad, o sea, se puede. O sea, no sí se puede, se puede. O sea, solo contáctanos, solo venos para que se ve cómo lo hacemos nosotros. hay una página de vida independiente, Sí, hay sí. un lugar donde Sí, la gente es que se nomás interese puede acercarse. Vidindependientemexico.com, o sea, nomás que le agreguen, porque nomás si la buscan como Vida Independiente, nomás no la encuentran, agréguenle México y la van a encontrar, contáctenos y les decimos cómo se puede. O sea, muchos todavía no creen, incluso hay gente que todavía ni siquiera lo intenta, ni siquiera nos contacta. Empieza a decir, es que es muy difícil. Yo recuerdo que aquí en este canal, hace 10 años, me estaba criticando, es que tú tienes todo. Sí, le dije, y tengo todo y agrégale cáncer. En ese tiempo estaba luchando con el cáncer, o sea, de la quimioterapia me vine aquí. Con mi cuadraplegia, yo solo, todo el mundo lo sabe que me muevo perfectamente solo, que ando solo. Le dije, después de la quimioterapia, aquí estoy, imagínate lo que tengo. Y estoy aquí para decirte, sí se puede, carajo. O sea, si ya a mí me está llevando pifas, o sea, ya en unos días me muero, pues me quiero morir con dignidad. Eso es lo más hermoso de un ser humano, Mario. Y yo creo que ese va a ser el detonante de todo este cambio social. O sea, nosotros lo tenemos que hacer porque ya realmente lo que hacemos, el criticar, el decir, lo único que ha hecho Santiago Velázquez es generar más enemigos. En vez de decir, órale, ¿cómo lo hacemos? Sí, está bien, órale, vamos a intentarlo. O por lo menos te vas a tragar tus palabras, de lo que dices no es cierto, etcétera, todo lo más, ni siquiera eso. Empiezan a criticar, empiezan a todo, pero sí te digo que la mayoría está metido en esto. Pues con eso, Santiago, o sea, con esa parte nos quedamos, o sea, y yo creo que, como tú dices, hay historias de vida. Yo puedo dar testimonio de la que me toca convivir contigo, de otros amigos como Gilberto o Cova, que han hecho de una vida un esfuerzo y una lucha y un ejemplo. Exacto. Y está en todos nosotros, en buscar a Santiago Velázquez, está su página, en sumar a otras organizaciones. Hay muchas organizaciones que han hecho... ahorita estamos en alianza con organizaciones que tienen ya esta visión y que se están sumando y dicen, esto es lo que significa. Por ejemplo, ahorita yo le puedo decir a todos los centros de inclusión del país, de los que haya, tanto del Estado como de la sociedad, dicen, es que tenemos varios ejemplos de vida. ¿Sabes cuánto nosotros tenemos? Tenemos miles, Mario Luis. ¿Sí? Tenemos miles de ejemplos. O sea, le digo, yo le grito al mundo, le digo, ¿dónde has visto en una organización miles de ejemplos de vida? O sea, que han salido así como te digo, desde abajo, con todas las cosas en contra. Es falta de dinero, falta de apoyo, falta de conciencia social, etcétera, y están ahí. Claro, y falta de afectos y de todo. Exacto. Yo lo que quiero reiterarte una vez más es el compromiso de México Social, el compromiso y te agradezco, ¿no? Y sabes, de estar y abrir el espacio y hacer lo que tú bien dices, no lo posible, sino lo que debemos como sociedad. Es lo que está en juego es garantizar una vida digna para todos. Todos tendremos una discapacidad. Claro. Y yo te agradezco mucho este programa, o sea, este programa que tienes vale la pena. O sea, la gente cree que realmente pasando por encima de otros, pisoteando, negociando con malandros, algunos medios de comunicación, etcétera, creen que no se dan cuenta que a corto tiempo se les va a revertir. Al rato ya no van a venir a negociar, al rato va a decir o lo haces o te cargas. O sea, este trabajo social es lo que vale la pena. Pues sigámoslo haciendo, como te decía, sigamos lanzando flechas al aire. Una llegará para ser visible. Y seguramente. Que lo que se hace es bueno, pero no es suficiente y no podemos aceptarlo con una visión de que pues es lo posible porque no hay presupuesto. Está en juego la vida, la dignidad de niños y niñas que ahorita necesitan el ejemplo. Yo te quiero agradecer, Santiago, no este programa, sino la compañía y la posibilidad de acompañarte en varios momentos que pudimos hacerlo, de hacerlo más seguido y que este programa sirva para, nuevamente, poner en el centro que no hay un México social si no logramos ser un país incluyente. Exacto. Y las personas con discapacidad lo que piensan es una vida independiente, con dignidad.
No solo la arcilla, no solo la órtesis, no solo la rehabilitación, es importante, es esencial, pero si nos quedamos ahí, los dejamos ahí. Sí. Y creo que Santiago Velázquez lo ha dicho vehementemente. Claro, Se trata de una vida sí, independiente. Santiago, totalmente muchas de acuerdo. gracias. Al contrario, Y muchas un gracias a gusto, ustedes Mauricio. por acompañarnos otra vez en México Social.